Ahora sí, finalmente. Bienvenidos a todos, muchas gracias por venir. Me presento, mi nombre es Jorge Leites. Y bueno, venía a darles una charla sobre mi experiencia reciente utilizando Vue Components en un proyecto, ¿no? Para dar un poco así de contexto, básicamente, el año pasado arranqué con un nuevo proyecto y en realidad, digamos, el stack me había encantado un montón, ¿no? Estábamos hablando de usar Turbo con Stimulus, Tailwind también, pero bueno, resultó que al final, a ver si puedo usar esto. ¿Sí? Bien. Cuando me descargué el código, finalmente me encontré con esto, ¿no? O sea, clases kilométricas, muy baja reutilización de código y nada, y en general además el hecho de que estaba todo así suelto resultó en que teníamos todo un diseño muy inconsistente. O sea, saqué una captura de esto porque me mató que dos botones que estaban uno al lado del otro fueran completamente diferentes, ¿no? Pero es en general. Ninguna de las tablas creo que se parece una a la otra y eso era bastante problemático porque además claramente no hay mucho diseño que digamos y cada vez que había que hacer una nueva feature me quería basar sobre el trabajo anterior y era imposible porque era todo desigual. Entonces eso me estaba llevando mucho tiempo. Así que, bueno, le quise dedicar un poco de tiempo a descifrar cómo resolver esto. Y tal, primero pensando simplemente con las herramientas que tenía en la mano, se me ocurrió, bueno, podemos hacer simplemente clases para, ¿no? para unificar todo ese código en CSS. Pero bueno, eso no me resuelve este tipo de casos en donde, nada, hay un montón de lógica y además el componente sigue, que es como una unidad, es un input, pero bueno, tiene un montón de cosas adentro que hay que estar repitiendo todo el tiempo, ¿no? Lo mismo con los helpers, o sea, sí me encapsula todo en un lugar, pero a medida que la complejidad del componente empieza a crecer, nada, la complejidad del helper escala exponencialmente. No sé si alguna vez han hecho algún helper medio complicado. Nada, trabajar con HTML6 y con concatenación se pone medio feo. Entonces, bueno, eso me derivó a esta gema, BioComponent, que en realidad la conozco porque ya hay gente acá en IGAR trabajando con ella, entonces ya más o menos estaba familiarizado. Pero bueno, me puse a investigar un poco y la idea de Vue Component es poder crear una librería de componentes a través de clases de Ruby que engloben toda la lógica de mi componente, ¿no? Y además, bueno, eso hace que sean muy reusables, que sean fáciles de testear. Eh, Además está todo encapsulado, quiere decir que no tiene ninguna interacción con el código de mi controlador o del resto de mis views. Entonces, nada, son muy fáciles de testear de forma unitaria. Está además inspirado en el presenter pattern de React, que es algo con lo que ya estaba un poco familiarizado por mi background. Y bueno, además tiene la comunidad de GitHub atrás, que nada, o sea, es una gran comunidad y es muy robusto por ese lado. Para los que no lo conocen, más o menos así es como se ve un componente. Tenemos nuestra clase de Ruby, acá es donde vivía toda la lógica de nuestro componente. Después tenemos este template, que es lo que se renderiza finalmente. Y bueno, y por último acá es como instancio desde mis views al componente, ¿no? O sea, tenemos algunos chiches más, obviamente. Así es como le podría pasar contenido a, a un componente, ya sea a través del contenido principal, que es el de Singular Content, y después también lo que se llaman los slots, que son también partes del contenido que uno puede encajar en donde uno quiera en nuestro template, así como se debería llamarlo a este card component. Nótese, bueno, que en realidad yo acá lo estoy llamando en el mismo orden que los declaré anteriormente, pero eso no es necesario, pero bueno, mejora un montón la legibilidad de mi componente si lo hago medio prolijo. Bien, entonces, teniendo esto, ¿no? Básicamente, la primera tal vez decisión que tuvimos que tomar de nuestro lado es, bueno, ¿por dónde comenzamos, no? En particular, en nuestro proyecto, queríamos ver si seguíamos un approach top-down o bottom-up para crear estos componentes. Bien, este además es un proyecto donde quieren dividir mucho el código, hacen mucho uso de gemas de forma interna para mantener todo
separado y ruseable, hay varias repositorios de Rails entonces donde se puede compartir ese código. Por ese lado, podría ser interesante seguir un approach bottom-up, ¿no? Pero el problema es que, bueno, yo ya me imaginaba que eso nos iba a dar un montón de overhead, porque no solo tenemos que andar creando el esquema, sino que además tenemos que arrancar por hacer todos los componentes de una, que probablemente lleve un gran tiempo. Y yo me imaginaba que además eso, digamos, con cómo venía ya la página, iba a significar que la íbamos a seguir embarrando y iba a ser cada vez más complicado intentar integrar estos componentes. No solo eso, sino que además habiendo trabajado ya con patrones de componentes, por ejemplo, en React, me ha sucedido que arrancando primero por los componentes es muy fácil complicar los demás, ¿no? O sea, queremos componentes complejos que resuelvan cada posible situación en donde se puede encontrar un componente, y la triste realidad es que al final lo terminamos usando en un par de lugares, de un par de formas, y no nos sirve para nada todo ese trabajo que le metimos. No solo eso, sino que además hacer los componentes a medida que los vamos utilizando resulta en que bueno, se acerca mucho más a nuestro uso real de los componentes y eso termina en, digamos, interfaces mucho más amigables para el desarrollo, ¿no? Porque realmente se adaptan a nuestro uso. Esto aplica para nuestro proyecto, pero también me parece que son cosas a las que nos podemos adherir, incluso si, por ejemplo, queremos integrar Vue-Components desde un principio. Obviamente esto podría llevar a tener que tener un poco más de coordinación para no andarnos pisando, porque, bueno, estaríamos creando todos los componentes al mismo tiempo, pero bueno, creo que debería ser perfectamente posible. Bueno, una vez que decidimos cómo arrancar, sigue la siguiente decisión que probablemente, para mí al menos, me parece una de las más importantes, que es decidir qué partes de mi aplicación voy a convertir en componentes reusables, ¿no? O sea, por ejemplo, antes de arrancar con todo esto, yo me puse a consultar con un compañero del equipo de acá de IER que ya estaba trabajando con Vue Components, y una de sus principales quejas es tal vez el sobreuso de los Vue Components, ¿no? O sea, sobre todo usarlos en lugares en donde tal vez deberían haber usado parciales, por poner un ejemplo. Al final, después de pensar un rato, llegué a estos criterios. Bueno, lo primero, deberían ser muy reusables, o sea, no tiene mucho sentido andar separando lógica que al final voy a llamar una sola vez y nada, y nunca más la voy a usar en mi aplicación. Eso me parece que se explica medio solo. Pues tenemos que hay que intentar construir nuestros componentes de forma llana. Esto quiere decir que no haya demasiados niveles de anidación en nuestros componentes, ¿no? Y esto parte de la idea de que idealmente a mí me gustaría que uno pudiera leer, ya sea una view, un parcial o lo que sea, pero entender absolutamente todo lo que está pasando en mi view. Los componentes deberían servir como una abstracción para simplificar todo eso, pero no se debería perder nada de contenido adentro de un componente y que yo no lo pueda ver a simple vista. Es mucho mejor, digamos, que mantener a los componentes más bien como ¿no? Como por fuera y después pasarles el contenido que deberían tener realmente desde la view misma. Por último, también otra cosa que me gustaría es intentar esquivar los componentes que sean muy específicos de un modelo, sobre todo si son muy grandes, ¿no? O sea, me parece que realmente, sobre todo considerando el stack, ¿no? que tenemos con Turbo, es mucho mejor a veces separar, por ejemplo, si fuera, en lugar de usar un componente que renderiza toda la información, por ejemplo, de un usuario, separarlo en un parche, ¿no? ¿Por qué? Porque eso después se podría llegar a reutilizar en un turbo frame o algo similar. No solo eso, sino que además ya de por sí, digamos, por los patrones que sigue Rails de configuration sobre la especificación, ¿no? Que eso ya me queda en los lugares en los que yo espero y los voy a buscar ahí. Me ayuda también a mantener los componentes shallow, porque no estoy poniendo información específica de nada dentro de mi componente. Esto no quiere decir
que no vaya a usar ningún componente, digamos, específico de modelo. Podría llegar a pasar que en algún pedacito que sea un snippet particular de información que presente un solo ítem, ahí sí, porque bueno, tal vez necesita mucha lógica desde el lado de la presentación, desde el lado de la view, y no quiero andar sobrellenando mis partials con eso. Pero bueno, es importante igual mantenerlo separado. Siempre intenten usar namespaces y no dejen nada por ahí tirado, por favor. Y bueno, y así como pautas generales, o sea, deberíamos siempre estar siguiendo diseños RESTful. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Eh, si yo renderizo mi información a través de parciales, voy a poder usar, por ejemplo, este tipo de syntactic sugar, ¿bien? Y por más de que, para empezar, se ve mucho más lindo en mi humilde opinión, además, yo siempre tomo este tipo de syntactic sugar como una indicación de que estamos siguiendo un buen diseño, un diseño RESTful en nuestra aplicación. Para mí, estas ayudas que nos da Redis justamente nos está intentando apuntar en la dirección de un diseño más RESTful, ¿no? En donde cada sección de código se ocupe únicamente de un solo tipo de modelo. Eso, sobre todo si estamos usando Turbo, podría simplificar un montón nuestros controladores. Idealmente deberíamos estar manejando un solo tipo de modelo a la vez. Entonces, nada, no son simples caprichos, hay como toda una razón por detrás, digamos. Bueno, así sí, finalmente, como ejemplos de buenos usos, o usos que tal vez no me convencen tanto, ¿no? O sea, acá dije, estoy de acuerdo, una table, un input, un modal, ¿no? O sea, tiene que ser bien genérico, no tiene que estar relacionado absolutamente nada. Sin embargo, una user tables, no. O sea, debería ser una table que adentro me renderice la información del usuario. O un modal que añada fondos a una cuenta bancaria. No, debería ser un modal y adentro le pongo la información que necesite. Ya. Step 3, Profit. Bueno, básicamente quería compartir un poco los resultados. Nada, o sea, la charla hoy la vine a dar porque estoy muy contento con cómo viene resultando. El otro día, por ejemplo, hice este formulario y nada, no solo que está mucho más prolijo y que además todos estos inputs son iguales, que créanme, no es menor en el proyecto en el que venía trabajando, sino que además, sobre todo, quedé muy contento con que un poco pude cumplir con mis objetivos de que yo termino leyendo este formulario y entiendo perfectamente lo que está pasando, no se pierde nada, ¿no? O sea, tengo todos mis inputs así ahí con sus nombres y un par de acciones. Bien sencillo, pero es toda una view relativamente compleja. O sea, cada uno de estos tiene su manejo de error, por ejemplo, por detrás. Y eso yo no lo tengo por qué ver porque no me importa tanto. Bueno, otro aprendizaje es que me encanta trabajar con estímulos ahora. Yo no estaba 100% convencido de estímulos antes y tal vez eso es el hecho de que a veces sentía que estaba un poco desconectado mis views de la lógica, ¿no? en JS de presentación. A veces tenía data attributes desperdigados por doquier y tenía que andarlos cazando ahí, los tenía que andar buscando para entender qué estaba pasando en mi aplicación. Pero a través de hacer componentes para mis controladores, puedo mantener todo eso englobado en un solo lugar. Además ya comparten nombre, comparten todo, entonces están realmente acoplados. Y bueno, idealmente mi objetivo es eventualmente poder terminar haciendo un componente para cada controlador. Nada, va a llevar un trabajito, pero bueno, eso es lo que realmente me parece que debería estar pasando. Bueno, también poder usar Lookbook es tremenda ventaja para el desarrollo. O sea, es una facilidad sobre todo por el hecho de que esto me permite desarrollarlo de una manera completamente aislada sin preocuparme por el resto de mi aplicación. Además, me deja mucho más tranquilo de que mis componentes no tienen nada raro que también, o sea, no solo aislado desde el hecho de que la aplicación me afecte a mí, sino de que mi componente afecte a la aplicación porque hay algún margen suelto por ahí que tal vez no debería estar, ¿no? Entonces puedo
terminar armando realmente mi aplicación como un conjunto de bloques completamente aislados entre sí, sin preocuparme. Y bueno, y más o menos el mensaje que quería que se llevaran un poco es que en realidad simplemente funciona, o sea, yo no tuve que hacer un montón de trabajo, lo instalé, construí mis componentes, los reemplacé en la página y no causó ningún problema, ¿no? Esto claramente está dado por toda esa, porque están aislados, ¿no? Los componentes y no afectan absolutamente nada por fuera de mi view. Pero nada, no me acuerdo realmente cuándo fue la última vez que integré una herramienta que podía potencialmente cambiar completamente mi experiencia de desarrollo y no tuve que hacer un refactor de la gran flauta, ¿no? O sea, está. Realmente hay muy poco peligro de empezar a usar Vue Components. Entonces, medio que nada, o sea, quería ver si tal vez podría inspirar a alguno que no los esté usando para que agarren, lo instalen y le den al menos un aprobado. Y bien, iba por ahí más o menos. Bien, sí. Nosotros hace 2 o 3 años vamos a usar Vue Components también ellos ya han producido hace mucho tiempo y fuimos buscando distintas soluciones y Vue Components fue lo mejor, pero quería saber, por nosotros hay una cosa que encontramos y que usamos y que se pusieron soluciones no han estado. Está medio chancho, la verdad, hay que hacer unos cambios internos de red también. El problema es que los Vue Components no soportan fragment caching de redes, especialmente de forma ligada. La implementación o sea, si vos en Rails tenés una view, esa view usa un partial, ese partial adentro usa 3 partials más, y dentro de esos partials usa otro partial más, sin Vue Component. Todo ese árbol de dependencias, Rails lo detecta eso, si vos tenés, se llama el factor caching, ¿no? Fragment caching uno dentro del otro, etc. Rails detecta eso, y si vos vas y haces un cambio en el template más adentro de toda esa migración, automáticamente se va a expirar el caché de todos los padres, porque hace un análisis del archivo, del template, ¿tá? Cosa que no pasa, por ejemplo, si vos en cualquiera de esos usás un header y lo que haces es cambiar el header y te cambia el resultado, eso cagaste y tenés que ir y meter un comentario en alguno de los partials. Bueno, pasa lo mismo con Vue Component. Vos haces un cambio, ya sea en la parte de código Ruby o en la parte de template, y ese template no está contemplado en ese árbol de dependencia de la Rails. Solucionar eso, para mí, debería ser una prioridad número 1, pero no lo hemos logrado. Hoy en día ya hace un año que no les escribimos al respecto, pero es la única contra fuerte que creo que tiene, porque hoy en día nos pasa a veces que hacemos algún cambio y terminan dando en producción y con alguna combinación porque puede ser complicada las clases X, un usuario termina viendo algo que no coincide con su estado. Y al final tenés que ir y te ponemos un timestamp en un comentario en el partial para forzar la explicación de que esto, trabajar con talleres es de las cosas más complicadas, todo el mundo sabe, pero ese árbol de dependencia automático de Rails está muy bueno. Es analizar el código y es muy burdo y es muy malo, pero funciona muy bien y Vue Components la caga toda. Por el resto está precioso. No, vale más la pena, pero hay que estar muy conscientes de que eso puede pasar. Si usas cachés, especialmente cachés anidados, te puede pasar hacer un cambio en un componente que no se refleje
vas a tener que ver todos los lugares donde lo estás llamando y hacer algún cambio en el template que lo está llamando para que regrese el caché o cambiar la clave de caché de alguna otra forma. Exacto. Especially designing componentes y organiza ahí decide La verdad, yo no sé. porque era una de las cosas que creo que he dicho es agarra y esa fue y digo, que no, pero tiene que saber esto también. Si lo tomamos, tiene que saber eso también. Ok. Para una para librería de Netflix. No probamos. Bueno, perdón. Vale, a ver si. Bueno, sí. Por ahí mostraba como tipo poner el select en un componente y el input en otro componente. ¿Cómo hacer con este ejemplo cuando crees que cuando acabes un input te cambie de otro select o algo de eso? Porque tenés data que están cruzados de tipos de componentes. O sea, lo que vos podrías tener es un componente que sea, digamos, que englobe todo eso. O sea, un componente no necesariamente tiene por qué renderizar nada, nada muy grande, ¿no? Podría ser simplemente mi controlador que tenga toda mi lógica. Eso sí, ahí lo que pasa, lo que sí te va a quedar un poco suelto son los data actions que tienen que ir mismo sobre mi propio input, ¿no? Pero aún así, digamos, o sea, me parece que igual está bueno porque, no sé, muchas gracias. Sí, que aún así, o sea, eso probablemente te esté afectando en algún otro lado, algún target y eso, y puede formar parte de tu componente. Y nada, o sea, sí, no te va a resolver 100% el hecho de tener las cosas, los data attributes por ahí sueltos, pero para ponerte un ejemplo, o sea, la otra vuelta, por más de que era algo bien específico que tuve que resolver, que fue un select que necesitaba tener un poco de lógica, creé un componente específicamente para ese select, simplemente porque tenía que tener un controlador, ¿no? No sé qué tan genérico lo querés hacer versus qué tan específico es. Si es específico, podrías crearte un componente específicamente para eso. Si no, bueno, sí, ahí te van a quedar data attributes sueltos, ¿no? Pero... Gracias. ¿Bien? ¿Nada más? ¿No? No, Sí. vi que estaban programando el formulario, pasando del form al initializer del componente. No se encontró una manera menos Una manera menos engorrosa. Y la otra manera supongo que sería hacer un componente de formulario y pasarle a través de los... ¿Mm? Yo encontré una forma. ¿Sí? Con los form builder de raíz. Claro, pero sin tener que hacer todo el form builder. Pero, ¿sí? O sea, 10 líneas de código. O sea, le decís tipo que cuando te llama punto field, renderice tal cosa, le recibís una option as, no sé, text field o as select, no sé qué, y renderizar el código. Me puedo mostrar si quieren no después en las pausas. Sí, como no. Está bueno. relacionado con eso, yo he dado la manera de molestar la primera vez que usaba los componentes, ya le he dado un punto new en una clase de HTML, aquí en medio. Has explorado, sé que hay mucha gente que usa mezclas con helpers, como es el caso de lo que mencionaba Santi, que estamos usando ahí el for builder. ¿Has probado usar helpers para instanciar después tus componentes y explicar un poquito
capaz que la vista de tu HTML o decís que no vale la pena, experiencia. No, o sea, en realidad la verdad que probablemente valga la pena, o sea, sobre todo si en realidad probablemente se pueda solucionar el genérico como para que te pueda instanciar cualquier componente con unas pocas líneas de código, ¿no? Así que sí, o sea, podría ser perfectamente Hay un loco de Twitter que se posible. llama Avi, que Ujú. no me acuerdo el apellido ahora, que básicamente es realmente fan de hacer eso y define, o sea, como que programáticamente era sobre todo los componentes y define ejemplos para cada uno. Entonces, por ejemplo, la fórmula. Sí, eso cuando mostraste el ejemplo del form, nosotros tenemos un form builder que internamente usa los componentes. Entonces el código de la vista te queda mucho mejor, mucho más lindo, más parecido a Rails, igual estás usando los componentes. Claro. Solo defines el form builder una vez y listo. Cuando vi tu ejemplo no me desagradó tanto, pero me acuerdo al principio me mató. Muy bien. Bueno, muchas gracias.